reto de lo que significa la electromovilidad. El reto está en el desarrollo de la infraestructura eléctrica para satisfacer la demanda de la carga de la electromovilidad. Vamos a platicar el día de hoy en las estaciones de cargas individuales, públicas y con energía renovable. La energía renovable simplemente lo vamos a comentar, lo dejaremos para otra charla. Por lo pronto quisiera yo comentar con respecto a qué es lo que está sucediendo o qué sucedió en el mercado en los últimos años en cuanto a los autos eléctricos. La venta se ve incrementada de 2023 a 2024. Las expectativas son que el crecimiento va a ser acelerado y esto pues trae consecuencias, trae retos por los cuales pues el día de hoy vamos a platicar específicamente de qué se trata, cómo se debe de visualizar, cuáles son las ventajas, cuáles son los elementos que debemos resolver para poder realmente tener información clara de qué significa tener un auto eléctrico. Voy a tomar como ejemplo el auto más pequeño que existe en el mercado, en el cual conseguí información clara, muy puntual, en donde pues los autos que se están tratando de comercializar en México pues tendrán estas características o características similares. La problemática va a ser similar. Por lo tanto, pues por esto estoy tomando este vehículo como ejemplo, ¿verdad? Las características técnicas de este automóvil es el BYD Dolphin Mini, que es el más pequeño de este fabricante chino, en donde sus características importantes son estas, ¿verdad? Las que tenemos aquí enumeradas, que son, en principio, es el tamaño de la batería, cuál es la energía que puede almacenar la batería. En este caso, la batería tiene una capacidad de 30.09 kilowatt hora. Esa es la capacidad de la batería. Es una batería relativamente pequeña, pues pensando en que el auto es pequeño, el tamaño y el peso es también reducido, ¿verdad? Eh, Dice en sus especificaciones técnicas que tiene una autonomía de 300 kilómetros, por lo tanto el rendimiento que presumen, que está en su ficha técnica, es de 10 kilómetros por kilowatt hora. Desafortunadamente no está como en el caso de los autos eléctricos claramente establecido cuáles son las condiciones de prueba para lograr este rendimiento. Eh, a diferencia de los autos de combustión interna, el rendimiento tiene muchos factores que determinan precisamente este rendimiento. La temperatura ambiente, el tipo de vialidades que se existen, y bueno, y eso pues hace que estos 10 kilómetros por kilowatt hora pues pues lo vamos a tomar como dato, ¿verdad? Es interesante ver que la potencia del motor es de 55 kilowatts y la velocidad máxima es de 130 kilómetros por hora. Estás pensando en un vehículo fundamentalmente de ciudad, ¿verdad? Y este dato también es muy, muy importante, que es la potencia de carga. En este caso, o sea, en la variedad de los autos eléctricos, existen, pues, uno de los datos es precisamente la potencia de carga. El otro dato importante es que si acepta corriente alterna o corriente directa, que esto pues entra dentro de los cargadores normalizados, el de carga rápida, cosa que este no está sujeto a esa especificación, son en corriente directa y grandes capacidades de energía. Vamos a tomar en cuenta los diferentes modos de los cargadores y cuál sería el tiempo de carga considerando esta batería, estas características de este vehículo. Vamos a pensar que lo que nosotros pretendemos, de acuerdo pues, a los comentarios, de acuerdo al argot que se escucha sin una certeza clara, que la carga debe ser, no se debe dejar que la batería baje del 20% y no se debe cargar por arriba del 80%.
Vamos a tomar estos datos simplemente para hacer el ejercicio. Si en este caso estamos hablando de esta batería de 30 kilowatt hora y la pretendemos cargar dentro de ese margen, estamos hablando que la carga que nosotros requerimos son 18 kilowatt hora. Esa es la capacidad de carga. Si queremos cargar bajo estas condiciones, bajo estas características, vamos al tipo de cargador que en el modelo 1 es de 1.9 kilowatts, son números normalizados a 120 volts con una corriente de 16 amperes. Si este fuese el caso, se requerían 9 horas y media para poder cargar este vehículo, esta batería. Estamos hablando de que podría ser, aunque ahorita lo vamos a comentar, que se podría conectar a la salida a un receptáculo normal de una casa hogar. Vamos a ver que no es tan concreto. Vamos a hacer un ejercicio con datos reales. El modo 2 es de 7.7 kilowatts a 220 volts con una corriente de 32 amperes. En ese caso, el auto bajo estas condiciones se cargaría en 2 horas 20 minutos. Y el modo 3, que es el que pensaríamos que se ofrece en la vía pública, en centros comerciales, en lugares específicos de carga, estamos hablando que son de 62.5 kilowatts a 220 watts con una corriente de 284 amperes. En ese caso, se podría cargar en 20 minutos. No es el caso de este vehículo en sí, porque su capacidad, como lo estamos viendo en su especificación, solamente acepta 7 kilowatts. Pero bueno, lo ponemos porque esta es una característica que existe y que puede ser utilizado para cargar el automóvil. Esto es una parte importante en donde la potencia de carga, la potencia no es variable, no es lineal, va a depender del porcentaje de carga de la batería. Aquí en la gráfica vemos dos características de dos vehículos diferentes, cómo se va cargando en función del porcentaje de carga de la batería, ¿verdad? Entonces, no es lineal, no es lineal. Para el ejercicio que vamos a hacer, vamos a considerar que es lineal para hacerlo más sencillo, de otra manera se complicaría en forma importante. Entonces, vamos a ver realmente lo que podría ser ya en instalaciones reales, instalaciones que se pueden tener acceso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver una posibilidad de carga. Estamos hablando del primer caso, que sería el tipo 1, el modo 1, que son en una toma, que a diferencia de los 120 volts, que en otra cosa platicaremos por qué en México son 127, en donde la corriente máxima que se puede utilizar en un circuito son 10 amperes. O sea, más de 10 amperes en una casa no es factible, al menos que sea una instalación muy robusta, etcétera. Pero en condiciones estándares, 10 amperes es lo que realmente se podría sacar de un circuito. Entonces, la potencia de carga real sería 1.3 kilowatts. Entonces, para cargar esto que habíamos comentado, que son los 17 kilowatts hora, se requerirían 14 horas. Y eso tendríamos, de acuerdo a sus especificaciones, la posibilidad de recorrer 180 kilómetros, considerando que el rendimiento son de 10 kilómetros por kilowatt hora. Si en este caso, pues si no hacemos nada y lo conectamos directamente a nuestro medidor, automáticamente nos vamos a la tarifa DAC. Y la tarifa DAC tiene un precio de 6.5 pesos por kilowatt hora. Por lo tanto, el costo de carga diaria sería de 117 pesos bajo las condiciones de 180 kilómetros. Realmente para uso individual es mucho. Este sería el caso para un taxi o para una de estas características, pero vale la pena hacer el ejercicio. El siguiente posibilidad sería si podemos tener la posibilidad de conectar, de contratar lo que ofrece CFE, que sería un segundo medidor a 220 volts, con una corriente máxima de 30 amperes, que ese es la especificación, pero lo real serían 20 amperes. Eso es lo que realmente se podría sacar de ese medidor. Y ese medidor tendría que tener ciertas consideraciones, ciertas condiciones que CFE impone para poder hacer esta instalación de un segundo medidor. Por lo tanto, la potencia de carga factible para poder
cargar el vehículo sería de 4.4 kilowatts. Para cargar los 18 kilowatt hora, que es nuestro ejercicio que estamos realizando, requeriríamos 4 horas. Y en la tarifa 2, hoy más o menos en estos tiempos, está alrededor de 3.5 kilowatts hora. Por lo tanto, el costo diario bajo estas condiciones sería de 63 pesos. En carga pública, si fuese posible, aunque no es el caso, porque ya vimos que la carga máxima que acepta este vehículo es de 7 kilowatts, pero aquí estamos haciendo el ejercicio precisamente considerando que solamente carga 7 kilowatts, ¿verdad? Entonces aquí, aunque el servicio público tenga una capacidad de 50 kilowatts a 220 volts con una corriente de 220, la potencia máxima que acepta el auto sería 100 kilowatts y la carga de 18 kilowatt hora serían en 2 horas y media. La tarifa comercial para los que ofrecen este tipo de servicio, que ya existen algunas estaciones de este tipo, sobre todo ofrecen esto para los taxis, eh, para los autos eléctricos. Sería 9 pesos por kilowatt hora en un total de 162 pesos. Eso sería si lo quisiésemos cargar en alguno de estos medidores de oferta comercial. Vamos a hacer un ejercicio ya de alguien que tiene sus condiciones de operación, que puede ser una situación real, en donde esta persona vive en Campeche y se tiene que trasladar todos los días a la universidad, que es la Universidad del Uninín, que aquí en la gráfica estamos ejemplificando cuál sería su ruta de su casa a la universidad. La distancia son 10 kilómetros, lo podemos ver ahí en la gráfica, son 9.9 kilómetros, tardan 20 minutos. Y bueno, en Campeche se acostumbra comer en casa. Afortunadamente es una costumbre muy sana. Por lo tanto, estaría recorriendo diariamente 40 kilómetros. Más algunas compras, algunos elementos que se requieren. En Campeche difícilmente se puede ir caminando a cualquier lugar. Vamos a ponerle 5 kilómetros adicionales con un total de 45 kilómetros diarios. Por 26 días, incluyendo sábado, estaríamos hablando de 1.170 kilómetros, más 20 kilómetros de domingo, de visitas, etcétera. Es un total de 1.250 kilómetros mensuales. En Campeche, habíamos comentado que el rendimiento está en función de las características ambientales. En Campeche hace mucho calor, por lo tanto el aire acondicionado va a estar funcionando en forma extensa, en forma con permanentemente, además de estar enfriando el sistema eléctrico. O sea, esta es una de las condiciones que requiere el vehículo, enfriar la batería, enfriar todo el sistema de potencia eléctrica. Entonces, estoy estimando que serían, en lugar de los 10 que especifica, serían 8 kilómetros por kilowatt hora. Por lo tanto, bajo estas condiciones de 1.250 kilómetros, requeriríamos 150 kilowatt hora mensuales. Regresamos a las posibilidades de carga. Estoy solamente considerando dos. En Campeche no existe la oferta de cargadores bajo carga, bajo costo. Entonces solamente estoy considerando dos. En el caso de la tarifa DAC, a 6.5 por los kilowatts serían 1.015 mensuales. Si pudiésemos conseguir el medidor exclusivo de CFE con la tarifa 2, que son de 3.5 pesos por kilowatt hora, serían 546 pesos. Dejo para otra plática la posibilidad, la utilización de paneles solares, que puede ser una opción muy interesante, pero obviamente estamos hablando de que tendríamos una inversión mayor. ¿Qué pasa con la electrificación? Ahora vamos a verlo desde el punto de vista de la red. Vamos a suponer, hacer un ejercicio, si se está creciendo estos requerimientos, hay oferta de autos eléctricos, pues hay una probabilidad de que se puedan tener varios vehículos cargándose al mismo tiempo. Eso es normal, ¿verdad? Aquí lo vemos en un ejemplo clásico, donde tenemos varios autos cargándose, ¿verdad? Si es una instalación específicamente para los cargadores, pues entonces su comportamiento es diferente. Pero si nosotros estamos pensando en que nuestro auto se va a cargar directamente de la red de suministro de CFE,
Este es el caso. Veamos el reto de la red de distribución para la carga de autos eléctricos. La capacidad de los transformadores de distribución tipo poste, que son los que alimentan a las casas, son de 75 kVA. Esto es lo común. Esto es básicamente todos los que están conectados en tarifa de baja tensión, están conectados en un transformador que normalmente es de 75 kVA o menores. Supongamos que en el mismo circuito de este transformador se pretende conectar 10 autos. Escenario 1. Vamos a poner cargadores estándar de 7 kilowatts, que son los que están que soporte el auto que estamos analizando. Estaríamos hablando de que la potencia instantánea para cargar los autos, los 10 automóviles, serían 70 kilowatts. Definitivamente el transformador no podría soportar esta carga. O sea, el transformador es 75 kVA, por lo tanto, cuando mucho puede estar soportando 60 kilowatts. Entonces ya estaría sobrepasando la carga de la potencia, la posibilidad del transformador. Escenario 2. Vamos a suponer que en lugar de los 7 kilowatts, que es lo que habíamos comentado, caso real, estaríamos hablando que los cargadores fueran de 4 kilowatts o realmente la potencia que pueden suministrar los cargadores eran de 4 kilowatts. Serían 40 kilowatts. Esto pues estaría prácticamente cubriendo el transformador porque aquí falta la carga de las casas. Lo que estaría provocando sería que el transformador estaría trabajando a capacidad máxima y eso sujetaría a calentamientos excesivos. Ese es el verdadero reto de lo que estamos significando, ¿verdad? O sea, la otra situación es que qué pasa cuando nosotros tenemos y solicitamos el segundo medidor a CFE. Ahí hay una serie de convenientes, una serie de condiciones para que lo pueda realizar, que será plática en otro momento, ¿verdad? Aquí, para finalizar, quisiera dar unos comentarios finales. En otras presentaciones hablaremos precisamente de la energía fotovoltaica, que sería una opción muy interesante, pero de nuevo, comentaríamos que esto requiere inversión adicionales. También estaríamos hablando de almacenamiento de energía que de alguna manera tendría que ser combinada, ya que la energía fotovoltaica se genera en la mañana y nuestro auto normalmente lo vamos a cargar en la noche. Entonces esto tendría que tener un contenido adicional que estaríamos hablando de almacenamiento de energía. El reto del uso eléctrico, tener la posibilidad de contar con cargadores de carreteras para que el uso del automóvil eléctrico no sea solo local. En este momento, el pensar en tener un auto eléctrico solo va a servir para hacer servicio local, como lo hemos ejemplificado. Si nuestro amigo quisiera viajar a Mérida, que son 200 kilómetros, pues estaría muy limitado, estaría sufriendo ahí, estaría con el nervio ahí para poder, a ver si podía llegar, y si llega, a ver si encuentra un cargador. Entonces, aquí la única posibilidad para que realmente sea un auto que satisfaga las necesidades del usuario sería tener cargadores durante los caminos. Pues esto es lo que les quería comentar el día de hoy. Su servidor, el maestro en ingeniería, Rubén Darío, Ochoa Vivanco. Aquí están mis datos por si les gustaría